escuchamos la palabra productividad, puede ser que gente que no esté escuchando se asuste, porque se ha malinterpretado. Se ha entendido como llenar la agenda, hacer más cosas, hacer más tareas, ¿no? Realmente es un error porque todo parte de una pregunta que todas las personas deberían hacerse, que es: ¿qué vida quiero vivir? Cojo una hoja en blanco y digo, oye, en 5 años, ahora estamos en 2025, pues en 2030, ¿cómo quieres que sea un día tuyo entre semana? O sea, te levantas, ¿a qué hora te quieres levantar? Ponlo. ¿Qué vas a hacer cuando te levantes? ¿En qué casa te vas a levantar? ¿Al lado de quién? Al igual que he dicho que el paso cero es tener clarísimo tus objetivos, tener clarísimo tu visión, el siguiente paso es no apegarte a eso. La productividad para mí tiene un componente espiritual muy importante y por eso requiere un trabajo interior súper elevado a nivel de desapego, a nivel de no identificación, ¿no? Con ese personaje, con esa identidad, de permitirte la adaptación, de permitirte la evolución. Es un proceso que es como esa sensación de excitación sexual, en lugar de reprimirla, la puedes, digamos, transmutar o canalizar o transformar. Mueves esa energía por el resto de tu cuerpo, de forma que esa sensación que al principio está en la zona genital ubicada, pues se expande. Tú ya no sientes ese calentón de necesito sexo, sino sientes una sensación de poder interior, de energía, de vitalidad, de foco extraordinaria. Y esto a mí me cambió la vida. Hola creadores, bienvenidos a un episodio más del podcast. Para los que no me conocen, mi nombre es Marcelo Segarra y hoy les traemos a Miguel Navarro. Miguel es un emprendedor, experto en productividad y procrastinación y también autor del libro Manifiesto para la Calma. Durante esta conversación hablamos acerca de por qué procrastinamos, los trucos mentales y hábitos que él mismo aplica para poder evitar procrastinar. De ahí pasamos a hablar acerca de cómo maximizar tu productividad y establecer objetivos para poder lograrlos. Y por último finalizamos hablando acerca de su rutina y hábitos que le ayudan a gestionar y crear su energía y ser una persona de alto rendimiento para poder escalar su negocio. Y por último, si son nuevos acá, no olviden suscribirse a este canal de podcast, a este canal de YouTube, dependiendo dónde lo estén escuchando. Sobre todo porque en las siguientes semanas van a estar saliendo increíbles conversaciones que hemos grabado en Madrid y en Barcelona. Ahora le damos la bienvenida a Miguel. Miguel, bienvenido a Creadores. Muchas gracias, un placer estar aquí contigo, Marcelo. Mira, vamos a arrancar con la pregunta que le hago a todo invitado que viene, que llegaría a ser: ¿cómo describirías tú a lo que te dedicas? Buena pregunta para arrancar. Soy el CEO y fundador de Productividad Feroz y me dedico teóricamente, a que la gente tenga más tiempo, pero sobre todo a que la gente viva más feliz. ¿Qué es lo que te motiva a esto? O sea, ¿por qué decidiste dedicarte a esta parte? Pues mira, yo académicamente soy doctor en ingeniero de caminos, ingeniero civil en Latinoamérica, y siempre he sido una persona muy, muy estructurada, muy, muy metódica, pero a la vez que todo eso también desde pequeñito siempre digamos que he seguido el camino convencional, ¿no? Yo cuando iba al cole, pues mis padres me decían que sacar un 10 era mi obligación, ¿no? Yo le decía, ostras, que a tal persona, a tal compañero le han comprado la Play por aprobar la asignatura y yo saco tan buenas notas y me decían, es que sacar un 10 es tu obligación, ¿no? Entonces siempre como que pues hice mucho caso, ¿no? A lo que los profes me decían, los maestros me decían, en casa me decían, en el instituto igual, y llegó el momento de un poco pensar en el futuro, ¿vale? ¿Qué carrera quiero estudiar, ¿no? O yo que tuve la oportunidad de estudiar una carrera universitaria, ¿qué hacer, ¿no? Y a mí me encanta el mundo del deporte, porque siempre he hecho mucho deporte, quería estudiar ciencias de la actividad física del deporte, pero mis padres y los profesores del instituto me dijeron que buscara una carrera que tuviera salidas, ¿no? Lo típico de, oye, no estudies algo que te gusta, estudia algo que tenga salidas, ¿no? Y lo entiendes, ¿no? Aparentemente como que es lo que tiene sentido. Y estudié ingeniería de caminos, hice un máster, otro máster, doctorado. Y llegó un punto en el que, bueno, pues me di cuenta que la vida que yo pensaba que iba a tener, pues distaba mucho de la vida que tenía, porque yo terminé la carrera con muy buenas notas, fui premio nacional ese año, es decir, el mejor expediente académico de España en mi promoción, y no lo digo por presumir, sino por lo que pasó, ¿no? Que fue que empecé a trabajar en una constructora, me pagan 315 euros al mes durante 12 meses que estuve allí, durante un año, a media jornada, o sea, 12 horas, y entonces digo, wow, algo he hecho mal, ¿no? O sea, he seguido paso a paso lo que la sociedad dice que tienes que hacer para supuestamente tener éxito, y de repente pues entré en una situación de un vacío interior y de, primero, mucha queja, mucho victimismo, pero luego la sensación de algo tengo que cambiar, ¿no? Y no fue la típica historia de un día para otro que mi vida cambió, porque yo seguí trabajando pues como ingeniero, como consultor, di clases también 4 años en la Universidad de Alicante como profesor en caminos, en arquitectura, y empecé en el mundo del desarrollo personal porque sentía que había dentro de mí algo que
que quería cambiar, yo no era feliz. Entonces busqué respuestas, ¿no? Y recuerdo que fue con audios y con vídeos en YouTube de Jim Rohn y con todos sus libros lo que tuve, ¿no? Como primer contacto con el desarrollo personal. Eso fue final de 2014 y a partir de ahí sí que entendí que quería cambiar mi vida y entonces me volqué, ¿no? En mi crecimiento, en mi introspección, en hacer formaciones, en aprender, en leer un montón de libros. Y cuando empecé a tener resultados, porque al principio no los tuve, pero cuando empecé a aplicar todo eso, ¿no? Y me empezó a ir mejor personalmente, me empezó a ir también mejor económicamente, me sentía más realizado profesionalmente, pues empecé, ¿no? a compartir con el mundo pues eso que a mí me había servido y di el salto, ¿no? De la parte de ingeniería a la parte de formación en desarrollo personal, y es lo que llevo haciendo ya un montón de años. Claro. Y o sea, ¿cómo llegaste a la parte de productividad específicamente? Pues porque, por un lado, como yo siempre había sido muy metódico, ¿no? Muy analítico, muy estructurado, por eso luego también la carrera de ingeniería pues como que me cuadriculó más todavía la mente. Y luego, por otro lado, a mí siempre me había gustado hacer muchas cosas. Yo cuando era pequeño iba al conservatorio, hacía remo, hacía muchas actividades extraescolares, pues era como que me había, de alguna forma, acostumbrado a exprimir el tiempo. Y era una cualidad que yo había desarrollado y recuerdo que cuando comencé a dar formaciones, que al principio las daba más orientadas a ventas, a negocios, cuando les metía a la gente pepitas de oro sobre productividad, generaba mucho interés, ¿no? Y yo decía, ostras, la gente quiere esto. Entonces encontré también un nicho ahí de mercado, que tampoco había ningún referente en España que hablase de productividad, al menos a gran escala. Y entre pues esa sensación de esto a mí me gusta, esto me apasiona, la gente lo quiere y además no hay ningún gran referente en productividad, dije, pues el triángulo perfecto, voy para allá. Buenísimo. O sea, sí, de hecho es una parte del desarrollo personal que todo el mundo quiere, pero creo que hoy en día somos menos productivos. O sea, principalmente de mi lado. O sea, esta entrevista y conversación me va a encantar porque va a venir de una curiosidad muy genuina. Yo sé todos los hacks de productividad, creo que los hago toditos a pie de la letra, pero todavía me cuesta y es porque igual estoy metido en muchas cosas. O sea, tengo el proyecto del podcast, tengo el proyecto de fondo de inversión que te estaba comentando antes de rodar, y siempre hay algo que requiere mi atención. Entonces, jugar o balancear entre eso es algo que me cuesta un montón. Así que, obviamente, muchas de las preguntas que te voy a hacer van a ser egocéntricas, pero encantadísimo sé que les va a ayudar un montón a las demás. Ahora, vayamos con lo primero en cuestión de lo que es la productividad, que quizás llegue a ser la priorización. No sé si estoy en lo correcto, pero cuando yo pienso en la priorización, pienso igual en el tema de los objetivos. Entonces, hablemos un poco sobre estos dos puntos, estos dos pilares. ¿Qué realmente es la priorización para ti? Mira, todo, Marcelo, parte de una cosa, y es lo que la gente casi nunca hace, ¿no? Porque escuchamos la palabra productividad, puede ser que gente que no esté escuchando se asuste, porque hay gente que sí que le motiva mucho la productividad, pero también yo noto que últimamente productividad como tal genera cierto rechazo, porque se ha malinterpretado, se ha entendido como llenar la agenda, hacer más cosas, hacer más tareas, ¿no? Y realmente es un error porque, como te decía, todo parte de una pregunta que todas las personas deberían hacerse, que es ¿qué vida quiero vivir? O dicho de otra manera, un poco más dura, ¿no? Mirarte al espejo y preguntarte, ¿estoy viviendo la vida ahora que quiero vivir? ¿No? Si la gente que nos escucha se preguntase eso ahora, es muy probable que mucha gente responda no, si son sinceros. Y cuando tú conectas con que ahora mismo no estás viviendo la vida que te gustaría vivir, dices, uy, algo tengo que hacer, algo tengo que cambiar. Evidentemente, yo no soy partidario, creo que tú tampoco, de fórmulas mágicas, de cambiar la vida de un día para otro, de la noche a la mañana, de hacer afirmaciones frente al espejo, de visualizar que llega el Ferrari, que el Ferrari cae del cielo. Los grandes cambios nunca suceden de un día para otro, sino que necesitamos tiempo. Entonces, al hilo de lo que tú me preguntabas de priorizar y de objetivos, el paso número 1, o el paso 0, el inicial, el básico, el fundamental es, en 5 años, tener la claridad absoluta de qué vida quiero vivir. Porque yo no te voy a decir, oye, ¿qué vida quieres vivir de aquí a 5 días o a 5 meses? Es muy poco tiempo. Pero 5 años es una cantidad de tiempo muy grande para realmente cambiar tu vida por completo, si haces lo necesario.
que luego si quieres entramos en, vale, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pero primero necesito tener una claridad absoluta con respecto a qué quiero. O sea, definir el éxito, tus palabras, Claro, tener claro. Eso es, pero yo incluso a la gente le digo en mis cursos, cojo una hoja en blanco y digo, oye, en 5 años, ahora estamos en 2025, pues en 2030, ¿cómo quieres que sea un día tuyo entre semana? O sea, te levantas, ¿a qué hora te quieres levantar? Ponlo. ¿Qué vas a hacer cuando te levantes? ¿En qué casa te vas a levantar? ¿Al lado de quién? ¿Qué vas a hacer si te levantas a las 5, de 5 a 6, de 6 a 7, de 7 a 8? ¿Cuánto tiempo libre vas a tener? ¿No te parece algo sorprendente? Porque esto igual yo, cuando lo hablo con otras personas, muchas personas no tienen esa claridad. Claro, pero yo le digo a la gente, porque la gente me dice, Miguel, es que no sé qué poner. Y yo le digo, es que no es lo que crees que va a ser, es lo que quieres que sea. La gente tiene, primero, esa falta de claridad por miedo y luego por falta de confianza, porque creen que no van a ser capaces de conseguirlo. Pero 5 años, por eso no les digo un año nunca, porque un año pasa volando, es mucho tiempo. De hecho, sucede algo con nuestra mente, que es que nosotros sobreestimamos lo que podemos hacer a corto plazo, ¿no? Yo creo que a todo el mundo le habrá pasado, a ti también, a mí me ha pasado, claro, ¿no? Que un día eres poco productivo. Aunque estés 14 horas trabajando un día, te acuestas y dices, ostras, no me ha cundido nada. Y de repente dices, pero mañana me levanto a las 4 y voy a hacer... Y te imaginas como que eres Superman y vas a hacer 200 tareas. Y nunca llegas a eso, ¿no? Eso se llama síndrome de la falsa esperanza. En un día pasa, pero en un año también, ¿no? ¿Cuántas veces estamos en la cena de Nochevieja mirando los cubiertos, las personas, las uvas, y decimos, estoy casi igual que donde estaba el año pasado? Un año es muy poco tiempo. Entonces nuestra mente a corto plazo tiene el defecto de que sobreestima lo que puedes hacer, cree que eres más capaz de lo que eres. Pero también tiene otro defecto que podemos convertir en virtud, que es que a largo plazo nuestra mente subestima lo que podemos hacer. Es decir, en 5 años, si la gente no piensa en grande, lo que sucede es que normalmente proyectamos nuestra vida actual un poquito mejorada. Bueno, si ahora gano X, pues ganaré un 20% más. Si ahora estoy en esta forma física, más o menos me mantendré. Tendré esta casa pues un poquito mejor, este coche un poquito mejor. Y eso es una cagada. ¿Por qué? Porque en 5 años da mucho tiempo a cambiar tu vida por completo. Y todo parte de ahí. Y cuando la gente dice, como tú me decías, es que no sé qué va a pasar. No, es que lo tienes que decidir. Es que tienes que elegir. Y obviamente, tranquila, porque irá cambiando con el tiempo. Mis objetivos cambian de año a año. Mi visión cambia incluso a veces más rápido. Pero necesito decidir algo. Necesito enfocarme, ¿vale? ¿Qué es lo que quiero en 5 años? Claro. Ese es el punto de partida. Buenísimo. Ahora, una vez que tienen claro esta visión, ¿qué es lo que hacen? Y quizás igual algo que quiero preguntar acá, porque yo solía ser esta persona que soñaba muchísimo en grande. Pero siento que cuando veo hacia atrás todo lo que he escrito, porque me gusta igual reflexionar y ver el progreso, veo de que estoy en un camino totalmente diferente que no hubiera imaginado. Y ahora soy partidario más de ir un año a la vez que 5 años, o sea, de visionar 5 años. ¿Por qué? Porque sé que todo va a cambiar. O sea, sé, y más bien antes formaba como ciertas identidades o etiquetas, o me compraba mucho el sueño y no quería descarrilarme del sueño, y eso me evitaba a no poder aprovechar las oportunidades que se presentaban. No sé si te ha pasado. Has tocado un punto clave, porque al igual que he dicho que el paso 0 es tener clarísimo tus objetivos, tener clarísimo tu visión, el siguiente paso es no apegarte a eso y entender el objeto de tu visión. El objeto de tu visión no es que lo consigas. El objeto de tu visión es que tengas una claridad, una dirección, un motivo, un combustible emocional cada día. Pero tienes que tener la suficiente capacidad de trabajo interior para desapegarte de esa visión, como tú decías. Porque si no, ¿qué va a suceder? Que si crees que solo te va a dar el éxito esa visión y por el motivo que sea, te cuesta más, o tus talentos o tus habilidades no están, o te salen oportunidades, como tú decías, y esas oportunidades implican un desvío. No las tomarás si crees que tu visión es la única válida. Entonces, el desapego, pasa que esto nos cuesta muchísimo a los seres humanos porque nos apegamos a las personas, a lo material, nos apegamos a nuestra propia identidad. Claro. Así que todo este proceso requiere la productividad para mí tiene un componente espiritual muy importante y por eso requiere un trabajo interior súper elevado a nivel de desapego, a nivel de no identificación, ¿no? con ese personaje, con esa identidad, de permitirte la adaptación, de permitirte la evolución, pero necesitas una claridad porque la gente cuando no tiene claridad se queda perdida. Es exactamente lo que me ha pasado y he tenido que interiorizar en ese lado para poder soltarlo porque me costaba. O sea, personalmente a mí yo quería ser un startup founder.
o sea, decía, voy a ser el primer unicornio de Bolivia, no hay ningún unicornio en Bolivia, y decía, voy a ser el primero, voy a ser el primero. Y he hecho todo, o sea, entraba a un fondo, o sea, una incubadora muy prestigiosa, Latitude, estaba muy conectado en el medio, el podcast entrevistaba a personas, entonces era como que si lo hago, todo el mundo va a creer que he fracasado. Entonces, ahora, si bien quería igual hacer lo que estoy haciendo hoy en día, atrasé demasiado ese objetivo, justamente por esto, y me costó soltar. Entonces, hablaba sobre un combustible emocional. O sea, ¿qué es un buen combustible? ¿Qué es un mal combustible? Mira, antes de eso, has dicho una cosa clave también, que ha sido que pensaba, has dicho, si eso no lo hacía, pensaba, todo el mundo pensaría que yo he fracasado. Entonces, son miedos. Y sobre todo que tu validación dependa de la opinión ajena. Sí. Yo he vivido casi toda mi vida en eso, como casi todos, ¿no? Condicionado por las opiniones de los demás. Inconscientemente, ¿no? Muchas conscientes, pero muchas, la mayoría inconscientemente. Sí. Y una parte del éxito, de la definición de éxito, es que ese éxito es para ti. Mira, te voy a contar una pequeña anécdota, que a mí, por ejemplo, nunca me han gustado mucho los relojes, ¿no? Los relojes de marca, de marca y eso, ¿no? A mí, yo siempre he ido con mi Garmin, me gusta porque pues, para mis entrenamientos de pesa, cuando también hacía maratones, pues lo utilizaba y además estéticamente pues me gusta, ¿no? Y recuerdo que tenía un par de personas en mi entorno que me insistían mucho, ostras, tú con lo que haces, con lo que te expones, deberías tener un buen reloj, ¿no? Y al final, bueno, pues aprovechando además que me casé, pues me compré un buen reloj, ¿no? Y entonces caí en la tontería de que a veces tenía una reunión importante con personas importantes, entre comillas, con personas importantes, entre comillas, y entonces si tenía una reunión importante me ponía ese reloj, ¿no? Y hasta que un día me di cuenta que decía, ostras, a mí que no me gustan, otra cosa es que te gusten, ¿no? O sea, pero si no te gustan, a mí que no me gustan y que me pongo esto para generar un impacto en los demás, para influir de alguna manera en los demás, si una persona me valora más por el reloj que llevo y no por quién soy, yo no quiero a esa persona en mi vida. Y ahí tengo el reloj en una cajita en casa sin ponérmelo, ¿no? Entonces ahí me di cuenta, ¿no? De hasta qué punto hacemos tantas cosas por lo que los demás piensen de nosotros. O no hacemos X cosas por si piensan que es un fracaso, por si piensan que fíjate esta persona que iba a decir que iba a conseguir no sé qué, ¿y qué más da? Si en 100 años vamos a estar todos muertos y nadie se acordará, o en 150 nadie se acordará de nosotros. Vive tu vida. Entonces ahí tomé la decisión de que me iba a dar exactamente igual lo que los demás pensaran de mí y que iba a vivir mi vida en mis propios términos, a crear mis propias reglas. Y las reglas tienen que ser las que a ti te gusten. También para el éxito. Y si en un momento del camino tienes que cambiar lo que has gritado a cuatro vientos que tienes que hacer, pues lo cambias. Porque la vida es evolución y es imposible que con 20, con 30, yo ahora tengo 36. ¿Tú qué tienes ahora? Ahorita 28. 28. Pues es imposible que con 28 tengas los mismos objetivos que cuando cumplas 34. Claro. Ya lo verás. Y tenemos que permitirnos esa evolución. Tenemos que permitirnos esa evolución y no supone decepcionar a nadie, ni siquiera a ti mismo. Al contrario, aceptar que el cambio es lo único que permanece constante. Sí. Entonces, eso por matizar, ¿no? Que esa parte me ha parecido súper reveladora. No, y además es algo que cuesta a los demás. Y creo que escuchar historias, por lo menos a mí igual, de cómo ellos otras personas han desapegado o han soltado esa etiqueta o esta desprogramación de la sociedad, escuchas y conectas de diferente manera y tomas lo que te sirva. O sea, lo ves de aplicar y si no te sirve, bueno, lo descartas. Buenísimo. Volviendo al tema del combustible. Sí. O sea, ¿qué es un buen...? Porque combustible me imagino que te refieres un poco acerca de un tipo de propósito o algo que te ancle, ¿no? Entonces, también hay tipo de propósitos buenos, también malos. No sé si... O sea, ¿cómo lo ves? O sea... Sí. Mira, el combustible emocional o el por qué hacemos las cosas, ¿no? El motivo que nos mueve a tomar acción, no hay realmente uno mejor o peor, sino que hay el adecuado según tu nivel de conciencia. Es decir, para una persona, por ejemplo, que está ahora mismo en el victimismo, en un nivel de conciencia bajo, es decir, pues en la queja, en el miedo, en el sufrimiento, pues que esa persona conecte con un deseo, a lo mejor incluso material, es positivo, porque le va a hacer tomar acción. O sea, yo no juzgo, ¿no?, cuando alguien siente que algo material le puede tomar acción, o sea, le puede llevar a tomar acción, si eso realmente le mueve a tomar mejores decisiones en su vida. Luego se dará cuenta que obviamente eso no le va a llenar.
Pero en ciertos momentos de nuestra vida necesitamos, ¿no? Igual que cuando pues yo estaba trabajando en la Universidad de Alicante como profesor, ganaba una miseria. Y entonces para mí el dinero era muy estimulante, ¿no? El combustible de imaginarme mi vida con más dinero era súper estimulante. Claro. Luego te das cuenta que obviamente con más dinero se vive mejor, pero que no es equivalente a la felicidad y buscas otros combustibles. Entonces hay diferentes etapas. Cuando estás en una etapa, digamos, hay etapas son infinitas, pero por graduarlo, ¿no? En una etapa más inicial, como a nivel de victimismo, pues quizá lo material, los objetivos externos, los logros, son muy, pues, tienen mucho combustible, son muy accionadores. Luego llega un punto en el que subes esa primera montaña, te das cuenta que, ¿no? Todo nos ha pasado, hostia, cuando consiga el coche, cuando consiga el trabajo, cuando consiga que la empresa valga tanto, cuando consiga tantos alumnos, seré feliz, ¿no? Pero luego te das cuenta que sí, te llega una alegría, pero tampoco te sientes pleno. Entonces hay una segunda etapa, ¿no? Y es donde empiezas a buscar otro tipo de propósito. Y realmente, para mí, el verdadero propósito en esta segunda etapa tiene mucho más que ver con qué hacer con los demás. Mira, okay. A mí me ha pasado algo súper curioso, si te parece te lo comparto. Claro. Yo me acuerdo cuando monté mi empresa, que es Productividad Feroz, y tengo diferentes programas. La gente empieza por pura productividad, que es ganar 4 horas cada día. Después pasan a un segundo nivel, que se llama Cerebro Superior. Les enseño a leer un libro 1 hora. Empezamos con la parte espiritual y luego entran en una membresía que se llama Feroces Élite, ¿no? Pues cuando terminé la primera edición de Cerebro Superior y estaba en un evento presencial donde vendí, pues la primera vez que vendí la membresía Feroces Élite, les hice una pregunta, ¿no? Les dije, oye, salir al escenario rápido. A los alumnos que estaban ahí, eran solo 50 personas en el primer curso, y les dije, explicadme, contadnos a todos sobre qué os gustaría que os enseñara cosas, sobre qué os gustaría que os formara, ¿no? Y una persona al principio dijo, pues quiero que me ayudes a descubrir mi propósito, y se repitió. Entonces, pues de 50 a 40 me dijeron que lo que querían que les enseñara, entre otras cosas, era a que descubrieran su propósito, ¿no? Yo me vine arriba, me dije, pues, eso era el mes de junio, dije, pues este verano, voy a crearos a todos los que entréis a la membresía en Feroces Élite el mejor desafío del propósito que se haya hecho nunca en habla hispana, con una serie de vídeos, con una serie de ejercicios para que todo el mundo descubra su propósito, ¿no? Y la gente se vino muy arriba, se apuntaron un montón, y dije, hostia, ahora tengo que hacerlo, ¿no? Y empecé a hacer ese desafío. Lo planteé 2 meses, 24 vídeos, 24 ejercicios, 2 vídeos por semana, 2 o 3 vídeos por semana, y dije, bueno, vamos a comenzar con lo típico, ¿no? ¿Cuáles son tus habilidades, tus talentos, tu experiencia? ¿Qué te dice la gente que se te da bien? Total, que cuando llevaba la mitad del desafío, me di cuenta que no tenía sentido lo que estaba haciendo. O sea, era como, o había una sensación interna que me decía que eso del propósito, mi propósito es impactar la vida de miles de personas, o mi propósito es, si alguien tiene una inmobiliaria, ayudar a que la gente encuentre su hogar, que era una creación de nuestra mente, de nuestro ego. Y entonces al final, claro, yo me sentí un poquito perdido porque dije, no sé cómo continuar el desafío. O sea, era como, no sé qué hacer en el siguiente vídeo. Entonces empecé un proceso de mucha introspección interna para llegar a la conclusión de que el verdadero propósito por el cual estamos aquí es tan sencillo como aprender a ser feliz, amar a los demás y crecer espiritualmente. Y ese es el verdadero combustible. Si te das cuenta, cuando alcanzas, tú también que tienes una vida que ya no te hace falta trabajar, no te hace falta hacer nada, pues, o sea, ¿por qué haces las cosas, no? ¿Por qué yo tengo mi negocio? ¿Por qué? Porque al final, pues, me sirve de trabajo interior, me sirve de progreso espiritual, me sirve para aprender a ser feliz a través de las relaciones con mi equipo, con mis clientes, con los desafíos, con los retos, y me sirve como instrumento para amar a los demás, punto y final. Y ese para mí es el verdadero combustible emocional. Claro. Sí, totalmente. Igual soy partidario de que el propósito va cambiando, ¿no? Son temporadas. En mi caso, siempre ha sido algo negativo. O sea, yo soy muy bueno tomando energía negativa y volviéndolo mi propósito. O sea, he tenido ciertos eventos muy traumáticos en mi vida, personas que me han traicionado, a mi familia, y eso lo he utilizado como motor, ¿no? Y la verdad, por eso yo soy muy partidario de utilizar lo que tienes. Si lo que tienes es odio, vergüenza, ira, celos, utilízalo. Claro, no lo niegues. Exacto, y al fin y al cabo es energía, y también es parte de ti. Creo que todo el mundo tiene un lado oscuro. Siempre, claro. ¿No? Y eso es como utilizarlo como motor. Y también está el tema de que cuando tienes un propósito, tienes miedo de soltarlo,
decir, o sea, lo he determinado, o sea, y ya no es lo que quiero, pero tienes miedo de soltarlo porque tú mismo te has hecho esa promesa. Entonces, para mí va partiendo de que todo el mundo va cambiando, pero he identificado patrones y son los mismos que tú has identificado. 1, creo que es el lado negativo. 2, creo que es el lado de servir a los demás. Y 3, igual puede estar el lado de progreso. O sea, creo que esos son como los patrones que voy viendo en todos. Y es como que ver lo que te sirve, porque al fin y al cabo creo que el sentido de la vida es darle sentido, ¿no? Y creo que parte por ahí, porque si todos estaríamos sirviendo a los demás, creo que todos estarían en conflicto. Quizás para algunos es tener paz o progreso, pero no servir a los demás. Bueno, ahí yo difiero un poco, si me lo permites, Claro. Porque cuando hablo de servir a los demás, ¿no? También creo que con toda esta historia del propósito se ha creído mucha gente que todo el mundo tiene que hacer cursos y formaciones, ¿no? Sí. Entonces, cuando hablo yo de servir a los demás, no me refiero a eso, ¿no? O sea, tú puedes servir perfectamente okay, desde... por ejemplo, hoy me he pedido un taxi para ir desde mi casa a la estación de tren en Alicante y así súper majo conmigo. O sea, he dicho, hostia, qué tío más brutal. O sea, me ha hecho un viaje súper agradable. Ha sido, o sea, un conductor especial. Claro. Que se nota que hace lo que hace para servir a los demás. Aunque él a lo mejor no se da cuenta o no lo hace conscientemente. Claro. Entonces, para mí servir a los demás es eso. O, por ejemplo, ¿qué voy a decir yo de mi madre? Pero mi madre, que ahora está jubilada, que era maestra de escuela, o sea, era un servicio lo que ella hacía. Yo la veía acostándose a las tantas de la mañana preparando fichas para sus alumnos y era pura devoción. O sea, no es simplemente monto un curso y le digo a la gente cómo te ayudo. O sea, 100%. Ok. en un restaurante tú ayudas a los demás también. O sea, vivir en ese propósito. Sea lo que escojas, o sea, el arte que escojas, hacerlo con esa intención de dar tu mejor versión. Justo. Ok, buenísimo. Ahora pasemos al lado de priorización, Vamos. que yo lo estaba poniendo como el lado principal, pero me encanta que has hecho nos has dado esta base, ¿no? Porque creo que 100% parte de ahí. Ahora, cuando estamos planteando unos objetivos, o en este caso priorizando, es algo que igual a mí me cuesta un montón. Y lo que decías, o sea, siento que yo ponía muchísimas prioridades, pero cuando hay muchas prioridades, nada es prioridad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la priorización? Ayúdanos a identificarlo. Mira, cuando yo monté Productividad Feroz, el lema que puse en ese momento era haz más, vive mejor. De hecho, tenemos ahí un montón de lonas y de tazas y de camisetas. Haz más, vive mejor. Cerraba las clases. Venga, chicos, todos juntos, 3, 2, 1, haz más, vive mejor. Y pasó un tiempo, y de eso también por eso escribí Manifiesto para la Calma, ¿no? Mi segundo libro, porque me di cuenta que ya no resonaba conmigo. Que la vida no se trata de hacer más. Porque cuando haces mucho, no puedes priorizar, ¿no? Cuando todo es importante, nada es importante. Entonces me di cuenta que más no es mejor es mejor. Y me di cuenta que muchas veces cogemos muchas cosas. Hubo un momento que tenía la empresa de estructuras, me metí de socio con una empresa que hacíamos realidad virtual para inmobiliarias, monté una empresa para vender cajas eróticas para parejas, me metí a vender socio en una empresa de marketing digital. O sea, me metí en un montón de proyectos, un poco por la sensación de no quiero perder la oportunidad. Es puro FOMO. Claro. Es FOMO al 100%, ¿no? Yo creo que un gran rasgo de madurez es cuando te das cuenta que en la vida hay que elegir, ¿no? Yo tenía un profesor de guitarra cuando era pequeño que me decía, Miguel, porque me decía, tienes que estudiar 4 horas al día. Y yo decía, 4 horas no me da tiempo. Y dice, cuando eliges una cosa, renuncias a todo lo demás. Y eso me quedó grabado porque es tal cual, ¿no? Cuando elegimos algo, en ese momento estamos renunciando a cualquier otra opción. Lo que pasa es que la gente quiere elegir todo. Porque pensamos que si no me meto, no, y pasa con las oportunidades de inversión, pasa con los modelos de marketing digital, pasa con proyectos, con socios, con colaboraciones. Yo estaba en un momento, Marcelo, en el que me metía en un montón de cosas. Y no tenía paz interior. Ni paz interior ni grandes resultados. Y entonces hubo 2 mentores que han sido de mis máximos referentes. Yo, por ejemplo, la persona que más admiro a nivel de formación ha sido Tony Robbins. He hecho toda la formación con él y me cambió la vida. Y recuerdo que estábamos en Business Mastery en Las Vegas. Y entonces hace una pregunta, dice, oye, ¿cuántos de aquí éramos, no sé, 6.000 personas en la sala? ¿Cuántos de aquí tenéis un negocio, tenéis más de un negocio? ¿No? Y te levantaban la mano casi toda la sala. Más de 3, ¡ah! Dice, pues os digo una cosa, cerrad todos menos el que os va bien y centraros en ese hasta que os vaya tan bien que os podáis salir y entonces os dediquéis a montar un segundo negocio.
¿no? Entonces eso me hizo reflexionar mucho, y luego leyendo un libro de otro de las personas que también me ha transformado, ¿no? Y que tú también obviamente conocerás, como Tim Ferriss, cuando me leí La semana laboral de 4 horas, claro, él decía que una de las cosas que había hecho, ¿no? Porque este tío ya sabes que le gusta mucho experimentar, ¿no? Era durante cierto momento de su vida decir a todo que no. Porque muchas veces digo, voy a decir a casi todo que no, pero si me entra una oportunidad de no sé qué, no. Por sistema, no. Y te acostumbras, o sea, te das cuenta cuando yo hice ese experimento de voy a decir a colaboraciones, a proyectos, a socios, no por defecto. Y te das cuenta que no pasa nada. Bueno, sí que pasa. Que estás más tranquilo, que tienes más paz, que en lo que estás haciendo te enfocas mucho mejor. Entonces, para priorizar, vuelvo, fíjate que es que lo que yo enseño al final es muy sencillo. Por eso funciona, porque es, ¿qué priorizo? Vuelvo a la visión que quiero tener en mi vida en 5 años. Cojo esa hojita y digo, vale, yo ahora vivo como hace 5 años definí que quería vivir. Me levanto a la hora que quería levantarme, hago lo que quiero por las mañanas. Entonces, ¿cómo he conseguido esa transición? Muy sencillo. Cuando llegaba una oportunidad, una decisión, yo decía, ¿esta decisión me acerca o me aleja del sitio en el cual yo quiero llegar? Y si no es un claro que sí, es que es un no. Me he acostumbrado a tomar decisiones en la vida que es, si no es un claro que sí, es que es un no. Por ejemplo, estoy aquí contigo porque cuando salió la oportunidad de venir a este podcast, era un claro que sí. Pero todos los días nos llegan colaboraciones, podcasts, entrevistas, y por defecto decimos a casi todo que no. Entonces, me he acostumbrado a ser muy directo con todo eso. Si no es un claro que sí, lo descarto. Sí. Al fin y al cabo, no sé si has leído sobre la filosofía del esencialismo. Y es técnicamente eso, ¿no? Sí, de que justo. menos es más, y menos te da más calidad de vida, y cada vez que dices técnicamente no a algo, estás diciendo sí a algo, y algo, ese sí se alinea más a lo que tú quieres. Sobre todo sí a ti. Exacto. Y normalmente cuando dices sí, te viene lo dices sí por un tema de culpabilidad, ¿no? Y creo que ese es uno de los errores que te tienes que desprogramar, tal cual. Pero también lo que pasa, creo que es que como emprendedor aprendes ciertas lecciones en esta primera etapa, donde estás tratando de ver en qué eres bueno, y empiezas a decir sí a todo, pero aprendes la lección equivocada, aprendes la lección de que decir sí es mejor. Pero luego pasa otra fase de tu vida, bueno, esta vida del ciclo del emprendedor, donde ya tienes que decir que no, pero sigues con esa lección de que es decir sí. Entonces has aprendido la lección equivocada. Total. Y eso creo que pasa a todos. Y más bien es identificar, qué lección realmente estás sacando, y en ese caso ya no se trata de eso. Es lo mismo que de mi lado, que era la lección equivocada. Normalmente al principio era tomar muchísimo riesgo, pero ahora que ya tengo un portafolio armado, ya que manejo igual dinero de otros, mi nivel de riesgo no puede ser el mismo, porque voy a perderlo todo. Voy a perderlo todo lo que he construido. Entonces, al principio estaba sacando esa lección, estaba tomando muchísimo riesgo con dinero de los demás, mi dinero, y obviamente más bien salió todo bien, pero estaba aplicando modelos mentales que ya no servían. Entonces, es muy interesante esto que comentas. De darte cuenta de que estoy aprendiendo aquí. Y que no tengo que repetir o que debo cambiar en el futuro. Totalmente. Sí. Y el ciclo del emprendedor, ahí surge otro reto que yo creo que tú también pues habrás experimentado, ¿no? Que al principio, ¿no? Cuando montas algo, sobre todo los que como eres tú, ¿no? Visionarios, emprendedores, pues hay mucha ilusión, hay mucho combustible emocional al principio, pero el reto no es lanzar un negocio, el reto es mantenerlo en el tiempo. Sí. Y es lo que a muchos emprendedores les cuesta. Ese reto de ya no solo lo he lanzado, ¿no? Sobre todo en negocios digitales es muy habitual, negocios que lanzan, que tienen éxito, que duran 1 año, 2 años, 3 años, pero poco operas que duran más de 3 años. Sí. Porque el reto es ya la construcción del equipo, la profesionalización, y eso no es un lanzamiento, eso es una empresa. Totalmente. Hablemos sobre esta parte del cómo. Tenemos acá los objetivos, la prioridad, ¿Cómo vas organizando los objetivos de un año, por ejemplo? Podemos hablar de una manera personal primero, y también de una manera empresarial, o si son similares nos compartes, pero ¿cuál es esa metodología que aplicas? Pues muy sencillo, yo lo que hago es, yo dedico siempre en Navidades un día entero
a definir mi año siguiente. Es un ritual que llevo ya pues de hace mucho tiempo, y salvo en pandemia, que lo hice en casa, como casi siempre hago bueno, y este año que fui papi un poquito antes de Navidad. Felicidades. Gracias. Pero el resto siempre me gusta pues irme de viaje, y en el lugar en el que estemos, normalmente una casita rural, con chimenea, con ese contexto, me gusta dedicar un día de foco, ¿no? Porque yo siempre digo que un día de foco te puede cambiar la vida, o te puede cambiar el año, en este caso, ¿no? Y lo que hago es un sistema muy sencillo, que al final es, con esa visión a 5 años, que la reviso cada año, ¿no? Porque va cambiando. Digo, vale, pues si en 5 años, imagínate este año, ¿no? Pues si estamos terminando 2025, voy a hacer objetivos para 2026, oye, pues si en 2031 quiero estar aquí, ¿cuál es el paso que tengo que llegar en 2026? Sin que sean objetivos, los de 2026, demasiado alejados de mi realidad. O sea, obviamente son objetivos ambiciosos, son objetivos que implican que haga cosas, pero no son objetivos en solo un año, por lo que comentaba antes, ¿no? Demasiado desorbitados, porque si no, lo que le pasa a mucha gente, se ponen objetivos súper motivadores de un año para otro, cuando va pasando el año y lo ven tan lejos, renuncian. O sea, que son objetivos que obviamente son ambiciosos, pero que yo sé que van a ser factibles si obviamente hago el trabajo necesario, ¿no? Y a mí me gusta dividirlos por áreas, es decir, objetivo salud, cuerpo, físico, energía, objetivos de desarrollo personal y espiritual, objetivos de relaciones, objetivos de carrera profesional, objetivos económicos, objetivos hobbies, tiempo libre, y objetivos de contribución. Son las categorías en las cuales yo divido mis objetivos. Total son 7, 8 áreas. 9 áreas. 9, ok. Sí. Porque las relaciones las divido, sí, he dicho menos, pero porque las relaciones las divido en relación de pareja, relaciones de amistad y relaciones de familia. O sea, sí, 7, 8 áreas, pero si son dividiendo las relaciones ahí, saldrían 9 áreas. ¿Te pones un objetivo por cada área? Claro, me pongo un objetivo, máximo 3. No me gusta ponerme más de 3 objetivos por área, porque son demasiados. Claro, lo multiplicas 9 por 3, claro, 27. De hecho, siempre hay algún vínculo, y además, porque cuando te pones un objetivo económico, implica, aunque no lo pongas, otros objetivos también que hay detrás, ¿no? Claro. Sobre todo de las personas en las que tienes que convertir, ¿no? Entonces defino el objetivo, luego defino el por qué lo quiero conseguir. Porque para mí es más importante el por qué que el propio objetivo. Porque tú imagínate que dices, oye, tengo un negocio y me propongo facturar este año 5 millones de euros o de dólares. Vale. ¿Por qué quieres esa facturación? O sea, por facturar 5 millones no... O sea, la cifra como tal no te dice nada, sino el para qué quieres eso, qué impacto quieres generar, qué vas a hacer con ese dinero, qué crecimiento en el equipo vas a tener. O sea, siempre tiene que haber unos motivos detrás, unos motivos emocionales. Y luego lo tercero que defino siempre es cómo voy a empezar. O sea, yo no me complico con planes de acción súper complicados, porque lo que importa es coger inercia. Entonces siempre digo, vale, para este objetivo, para final de año, ¿qué acción puedo tomar durante la primera semana de enero? Ahora, ¿el objetivo es algo medible? O sea, ¿cómo se ve un objetivo? O sea, si nos puede dar un ejemplo de... Sí, pues mira, por ejemplo, a nivel físico, ¿no? Que es como muy medible, ¿no? Pues te pones un objetivo de peso o de porcentaje de grasa. Entonces, eso es súper... Cuanto más hay objetivos un poco menos medibles en por ejemplo, el ámbito espiritual. O relaciones, ¿no? Sí. Pues a mí me gusta decir siempre, para la gente que se plantea esto, oye, Miguel, si no puedo definir un objetivo específico, define un objetivo más inespecífico y algún compromiso, ¿no? Por ejemplo, hay gente que me dice, Miguel, es que no sé, a nivel de desarrollo personal, no sé qué objetivo ponerme, o de desarrollo espiritual, no voy a poner iluminarme, ¿no? O puedes poner elevar mi nivel de conciencia, es un objetivo. ¿Es específico? No, pero tampoco vas a decir, quiero elevar mi nivel de conciencia según la escala del Dr. Hawkins para llegar a 540, alegría o amor incondicional. Bueno, te lo puedes poner, pero los que conozcan esta escala sabrán que no es un objetivo que se alcanza porque quieras, sino le pones una intención y llegas o no llegas. Pero sí que puedes poner un compromiso y decir, vale, voy a invertir X miles de euros en formaciones sobre esto. Voy a dedicar 1 hora cada día a mi introspección interior. O sea que un compromiso para áreas donde el objetivo no se puede definir de una forma tan específica también nos sirve. ¿Y le pones fecha? 31 o sea, es objetivo para este año. Siempre marco objetivos para el 31 de diciembre. O sea, al final del año lo vas a evaluar. Sí. Evidentemente, cada trimestre haces una revisión. Ajustas. Algunos se consiguen antes, otros los cambias. Pero es que me gusta hacerlo sencillo, ¿no? Decir, oye, objetivo para el año, para que el 31 de diciembre, estén cumplidos. Esa es la fecha. ¿Y de manera empresarial?
Cada empresario de forma muy, o sea, idénticamente. Es decir, yo al final cojo, lo hago en otro momento, no lo mezclo con los personales. Entonces digo, vale, ¿cuál ha sido? Siempre lo que hago es reviso los balances de los años anteriores, proyecto hacia el año siguiente, pues siempre una mejora. Y es cierto que últimamente, al principio estaba muy obsesionado con los números, ¿no? Con el crecimiento puramente numérico, y ahora busco otros indicadores que para mí también son importantes, como, por ejemplo, el tiempo que le dedico al negocio, que sea cada vez menos. Ok. Para mí eso es una variable súper importante. Yo prácticamente no voy a la oficina. En segundo lugar, el bienestar del equipo, ¿no? El que el grupo esté cada vez más cohesionado. Eso implica tomar decisiones, que vamos a hablar también, ¿no? De lo que supone tener un equipo, ¿no? Difíciles en ocasiones o no, incómodas, pues de decir, tengo que prescindir de ciertas personas, tengo que priorizar el bienestar global frente al individualismo. Entonces busco también meter objetivos que no sean puramente numéricos de crecimiento, sino que impliquen un impacto de bienestar interno y también de cara al cliente. Ok. Y normalmente, ¿cómo encuentras estos indicadores? Bueno, es que en mi negocio, bueno, en cualquier negocio, a ver, tenemos nuestro cuadro de mando, obviamente, con todos los indicadores, sobre todo los más importantes, ¿no? Los numéricos de facturación, de beneficio, de margen, los puramente económicos, los puramente de ventas. Pero mira, por ir muy al grano, para mí el KPI más importante desde el punto de vista del cliente, o sea, para el cliente, y que obviamente a nosotros también nos da una información muy válida a nivel empresarial, a nivel interna, es el ciclo de vida del cliente. Okay. O sea, para mí ese es el indicador clave, el que marca la dirección del negocio y si estamos yendo bien o no. ¿Por qué? Hay muchos indicadores y obviamente, además en los negocios digitales es que es súper fácil medir todo, con los CRM, con las aplicaciones que utilizamos, está todo medido en tiempo real, ¿no? Evidentemente, a ver, la liquidez es un indicador súper clave. Si no hay liquidez, pues poco puedes hacer. Pero como con los digitales la liquidez es relativamente fácil conseguirla. El indicador para mí más importante del negocio, el número uno, es el ciclo de vida del cliente. Es decir, cuánto dinero me deja cada cliente en promedio durante toda su vida. ¿Por qué es tan importante para mí este dato? Porque, primero, no es un dato cortoplacista. No es un dato de ¿cuánto factura este lanzamiento? No, es un dato de cada cliente que entra en mi negocio, cuánto dinero me acaba dejando. Con lo cual es un dato que a mí me da mucha información, por ejemplo, para tomar decisiones de cuánto invertir en publicidad. Pero sobre todo, a mí me da un dato de cuánto de contento está mi cliente en mi negocio. Porque nosotros tenemos muchos productos. Es decir, tenemos muchas formaciones diferentes, muchas mentorías. Esto implica que tiene que haber mucha recompra. Okay. Y solo habrá mucha recompra de un cliente, o sea, del mismo cliente que compra un producto, compra otro, si está muy contento. No le vale estar satisfecho, tiene que estar muy contento. Claro, o sea, crecer. Claro, tenemos productos desde 9,90, 300, 1.000 hasta 12.000 euros. Ok. Entonces, tenemos una amalgama de productos de ticket bajo a ticket elevado. Hay muchas posibilidades de recompra. Y claro, cuanto más alto es nuestro ciclo de vida, más sabemos que nuestro cliente está contento con nosotros. O sea, que es un dato que más allá de que un cliente te diga estoy contento, me has cambiado la vida, o que en la encuesta te ponga 10 sobre 10, ese es el dato bueno. Totalmente. Ahora, cuando nos colocamos objetivos, ¿por qué sentimos a veces de que no estamos avanzando? Bueno, a veces una causa es simplemente el que no estamos midiendo. Sí. O sea, porque claro, medir implica que tienes que dedicarle un tiempo o un recurso a la medición. Yo no mido yo mismo. O sea, mi equipo me pasa el cuadro de mando, me pasa los KPIs, pero claro, ellos tienen que dedicar un tiempo a controlar eso, a sacarlo del CRM, a organizarlo, a presentármelo, a buscar un sentido. Pues muchas veces es porque la gente va tan en el día a día y tan en los fuegos, apagando fuegos, urgencias, que muchas personas que tienen negocio no dedican el tiempo necesario a la parte más, digamos, estratégica, organizacional, que es esta. Entonces, lección súper importante es bloquea siempre tiempo, pese a las prisas, pese a los fuegos que tengas que apagar, bloquea siempre tiempo para la gestión del negocio. Y si no lo haces tú, una persona encargada y tú obviamente pues
como yo digo, ¿no? Tú tienes que ser como un piloto de vuelo que va leyendo cómo están los datos y tú vas a empezar a tomar decisiones, ¿no? Como Sí. CEO. Normalmente cuando hablabas de revisiones, y esto puede aplicar igual de manera personal, porque creo que para mí todo está integrado. Sí. O sea, yo manejo mi vida personal casi como manejo mi negocio. Tiene sus pros y sus cons, pero más que todo es porque me gusta medir el progreso, ¿no? Y en este caso, de por qué sentimos que no avanzamos, la manera que yo lo he solucionado es midiéndolo. O sea, trato de medirlo, bueno, al principio empecé como una vez a la semana, pero ¿cada cuánto revisas tú? Al principio estabas mencionando sobre el tema de trimestralmente, pero ¿cómo lo haces? Sí, mira, objetivos a nivel trimestral. Pero cuando tengo un área de mi vida que quiero mejorar, ¿no? Y drásticamente, mido diariamente. Te pongo un ejemplo. Yo llevo ahora, tengo el móvil ahí en el sofá, lo miré ayer porque justo comí con un buen amigo que también pues, hace fitness y quedamos de vez en cuando para entrenar. Me subí a Valencia ayer. Y yo llevo ahora, creo que son 143, ayer eran 142, 143 días, midiendo todos los días todas las comidas que hago. Todos los días me peso. Una vez a la semana me mido los contornos del cuerpo. ¿Cómo no vas a mejorar? O sea, es que es inevitable. Entonces yo llevo una medición de esos 143 días, exactamente cuántas proteínas, cuántas grasas, cuántos carbohidratos, con un objetivo obviamente calórico cuando he hecho una fase volumen, cuando ahora estoy en una fase de definición. Es que a mí cuando la gente me dice, Claro. Miguel, es que yo no quiero pesar la comida. O sea, yo no es que quiera o no quiera pesar la comida. Es lo que debes hacer. Yo lo que quiero es estar en forma, sentirme bien, tener energía, estar en mi mejor versión, ser el mejor ejemplo para mi entorno. Y para conseguir eso, como tengo que medir las cosas, pues tendré que pesar la comida, tendré que hacer X cosas. Pero no me planteo lo que tengo que hacer. Claro. O sea, es que va accesorio al objetivo que yo tengo. Mi objetivo no es pesarme la comida, no, mi objetivo es estar lo mejor que puedo estar, lo más saludable, lo más enérgico para mis alumnos, para mi entorno, para mí mismo. Que yo me vea al espejo y diga, estoy orgulloso de lo que estoy construyendo. Y eso obviamente implica, claro, es que lo fácil es no medir nada, lo fácil es no hacer nada. Claro. Pero lo fácil te lleva a una vida jodida. Sí, que siempre hay como que métricas, o sea, los KPI, los indicadores que vienen acompañados de acciones y es lo que va a mover la aguja para el objetivo, ¿no? En este caso hablando de fitness, pero igual, o sea, en el lado de fitness cuando me preguntan cómo me he puesto en forma, me tengo que obsesionar con las calorías, o sea, contar calorías. Claro. Ya no lo hago porque pero como repetidamente lo mismo. Entonces ya sé exactamente lo que mi cuerpo necesita y sé exactamente las calorías que tiene cada porción, o sea, Claro. puedo reconocerlo. Pero todo el mundo arranca por ahí. O sea, todos los que se ven en buena forma, Es que les garantizo. O sea, yo cuando la gente me cuestiona eso, le digo, pero, o sea, si te quieres que te vaya bien a nivel de dinero, cuentas lo que... La tienes que ver. O sea, en tu empresa no hay un balance, o sea, no hay un control financiero, pues es lo mismo. Y además es algo que tú también lo has experimentado, ¿no? O sea, te genera tanto impacto que cuando lo pruebas, dices, aparte que yo que tardo en meter ahí, porque también tengo mucha repetición, al final repiten las cosas, lo sigo manteniendo simplemente por hábito, pero tardo 2 minutos al día en introducir en MyFitnessPal los alimentos. O sea, que, Claro. es que no es un mega esfuerzo tampoco. Que la gente Claro. parece que se le hace una montaña un pequeño granito de arena. Totalmente. Ahora, tú normalmente hablas de que y lo he escuchado y un poco lo he visto, igual haciendo la investigación para esto, de que han tenido un crecimiento muy rápido, lo siguen teniendo, ¿no? O sea, de que algo como quizás un valor en su empresa es como que avanzar extremadamente rápido y el crecimiento rápido. ¿Cómo se ve esto? O sea, ¿qué es lo que aplicas acá para poder crecer a ese nivel? Bueno, yo lo que creo es que o sea, es un cambio de mentalidad, sobre todo, ¿no? Y es un cambio de hacerte las preguntas adecuadas, ¿no? Yo creo que la gente tiene unas creencias, y ahora pondremos ejemplos, muy limitantes. Por ejemplo, el hecho de... Yo tenía una creencia, estaba pensando en cuál a lo mejor se puede identificar más la audiencia, ¿no? Yo tenía una creencia hace años que es, para que me vaya muy bien, me tengo que sacrificar mucho. Sacrificar mucho es decir, trabajar 15 horas al día, no dormir lo suficiente, no cuidarme, o creencia de, es que si quiero que me vaya bien en lo profesional, tengo que renunciar a mi vida personal. Entonces esas creencias, que obviamente las hemos escuchado en el colegio, en casa, por gente de nuestro entorno y que nos han calado cuando somos pequeños, luego crean nuestra realidad. Entonces la gente tiene un trabajo o tiene un negocio, van hasta aquí, no les da la vida, pero si buscan el origen de todo eso es porque en algún momento se creyeron
que tenían que sacrificar su vida para tener éxito profesionalmente, que no podían elegir entre familia y trabajo a la vez de forma plena y de forma saludable y con bienestar. Claro, cuando te das cuenta de esto dices, oye, ¿cómo me tengo que reprogramar? Y entonces te empiezas a hacer preguntas adecuadas, ¿no? Para crecer rápido. Y dices, ostras, en lugar de preguntarme qué tengo que hacer para que mis ingresos aumenten un 10% este año, voy a preguntarme qué tengo que hacer para duplicar mis ingresos este año. Y cuando te preguntas eso, no es magia, obviamente, no te viene la respuesta divina, pero dices, hey, voy a empezar a salir a pensar fuera de la caja. Y empiezas a ser más creativo, a buscar opciones diferentes, a ver biografías, ver personas que ya lo han hecho, pero porque tienen la mente muy abierta. Si tú no la tienes abierta, es que es imposible que tu sistema reticular busque esa información. Entonces, sobre todo es un tema de mentalidad y de salirte de la normalidad. Yo el otro día ponía un ejemplo en una clase que impartía a mis alumnos sobre los empleados, ¿no? Sobre la mentalidad de empleado. Y yo le decía, mira, ¿por qué los empleados crecen tan poco? En general, o sea, ¿por qué se limitan a hacer lo que les toca y ya está? Porque tienen la mentalidad de, me pagan X, voy a trabajar por lo que me pagan, que es X. Un empleado, si quiere crecer, no debe trabajar por lo que le pagan. Un empleado, si quiere crecer, debe trabajar por lo que quiere que le paguen. Yo cuando cobraba 315 euros al mes en esa constructora que te decía al principio, yo trabajaba como si me pagaran el triple. No, el triple no, 10 veces más. O sea, me da igual. O sea, es decir, yo daba lo máximo, no me fijaba en lo que me pagaban. Porque además es que eso es para ti. Entonces, cuando empiezas a pensar así, es cuando creces rápido. Lo que pasa es que la gente tiene una mentalidad súper mediocre en general. Sí. Es un montón de desprogramación que se tiene que hacer para lograr eso. Pero todo parte en las preguntas. Exacto. Como dices. Y va acompañado a tu nivel igual. O sea, lo que vas experimentando en la vida, tus creencias, tu conciencia. Y creo que con mayor nivel de conciencia vas preguntándote mejores preguntas. Y acorde a eso tienes mejores respuestas y vas avanzando mejor. Ahora, en cuestión, hablemos de la procrastinación, porque si bien hablamos y vamos a hablar igual un par de hacks de productividad, pero el problema que va teniendo las personas la gran mayoría, es realmente la procrastinación. O sea, se ponen los muy buenos objetivos, quizás solamente se marcan muy pocos, ya saben lo que es importante, pero les cuesta avanzar. O sea, tienen este sentido de procrastinar hacia ello. ¿Qué es lo que has visto acá de por qué realmente ocurre? ¿Cuáles son algunos síntomas? Pues mira, la procrastinación no es pereza. La procrastinación sobre todo tiene que ver con la anticipación del sufrimiento. Voy a poner un ejemplo concreto. Estás en casa, has llegado a trabajar, estás cansado, cansada, sabes que tienes que ir a entrenar, ¿no? Entonces tu cabeza te dice, tengo que ir a entrenar, ¿no? El tengo que, ¿no? El tengo que es un horror porque le estás obligando a tu cerebro a hacer algo, ¿no? Pero la gente está todo el día con el tengo que. Bueno, y entonces de repente tu mente anticipa que vas a tener que cambiarte, que vas a tener que cansarte, que vas a tener que desplazarte, y empieza una negociación. Voy, no voy, no voy. Decide no ir. Hay un placer a corto plazo gustoso, es decir, me quedo aquí en el sofá descansando, qué bien, pero luego ese placer a corto plazo, instantáneo, se transforma en culpa. Esa culpa se repite una y otra vez y al final eso acaba transformándose en una baja autoestima, claro, que facilita más la procrastinación. Entonces la procrastinación es, sobre todo, una consecuencia de que la gente no se enfrenta a la incomodidad. La gente tolera muy poco sufrimiento. Hay que entrenar esa incomodidad, hay que entrenar ese sufrimiento, hay que entrenar la incertidumbre. Cuando estuve en ese curso que te mencioné de Tony Robbins, dijo una frase que me voló la cabeza, que es que la calidad de tu vida depende de la cantidad de incertidumbre o incomodidad que puedes asumir de forma cómoda. ¿Y por qué me voló la cabeza? Porque claro, me di cuenta que ¿qué busca la gente? La gente lo que busca generalmente es una vida más cómoda, una vida más fácil, tener menos problemas. Pero es un enfoque equivocado. El enfoque adecuado debería ser cómo yo puedo ser cada vez más capaz, tener más habilidades. ¿Para qué? Para cuando llegue un desafío, un sufrimiento, un reto, una incomodidad, estar mucho más cómodo en esa incomodidad. Entonces la procrastinación es consecuencia de la poca tolerancia que tiene en general la humanidad a la incomodidad. Sí.
¿Y normalmente cómo lo trabajas? Mira, todos los días me meto en agua fría. Tengo una bañerita de estas con el motorcito de congelador en el jardín. Sí. Y todos los días, ¡pum!, me meto ahí. Nunca me apetece. ¿A qué hora te levantas? Me levanto a las 5. Ok. Y nunca me apetece. O sea, es lo primero que haces. Sí. Bueno, hago primero una rutina donde hago silencio, hago una parte de visualización, una parte de agradecimientos, escribo, tengo mi libreta, mi Moleskine, que es como una conversación conmigo mismo, ¿no? Claro. Y siempre me gusta, y cierro mi rutina matutina con ese baño de agua fría, que lo llevo haciendo un montón de años y que nunca me apetece. O sea, no ha habido el día que haya dicho, vamos, nunca me apetece. Y la mente siempre me cuenta un montón de historias. Venga, que esto hoy día no te hace falta, que por un día no pasa nada. ¿Y sabes por qué lo sigo haciendo? ¿Por qué? Porque yo todos los días le lanzo a mi mente el mensaje: contigo yo no negocio. Porque ¿qué pasa luego, no? ¿Por qué me gusta entrenarme en esto? No es masoquismo, ¿eh? Porque luego, ¿qué pasa? Que tienes una persona en tu equipo, imagínate, me ha pasado a mí, una persona en mi equipo que no está rindiendo bien, o que ha hecho una acción que no debería haber hecho, y tienes que tener una conversación incómoda con esa persona. Que evidentemente encima tienes una cierta relación personal, tienes un cariño, ¿no? Pero tienes que hablarle claro, porque el liderazgo también es hablarle claro a la gente. Y a ti no te apetece tener esa conversación. O sea, cuando yo tengo que tener una conversación con mi equipo incómoda, hay una respuesta en mí de que no me apetece, claro que no. Preferiría estar a buenas. Claro. Pero como me estoy acostumbrado y estoy entrenado cada día a decirle a mi mente, hey, contigo no negocio, tengo la conversación. No la procrastino, no la evito, no la reprimo, la hago igualmente. Entonces es un entrenamiento constante, porque la vida es maravillosa, pero la vida tiene momentos difíciles. Tiene situaciones que superar, tiene desafíos que trascender, tiene conversaciones incómodas que aparecen en el camino. O sea, eso lo tienes que hacer. Entonces, si tú te entrenas cada día para que eso sea más fácil, pues llevas unos puntos extra. Sí. Y volviendo a tu rutina. Entonces, sí. haces el baño de agua fría, Sí. de ahí empiezas a trabar, ¿qué es lo que haces? No, luego me voy al gimnasio siempre. Ok. O sea, yo cuando definí mi vida hace 5 años, lo que definí era lo que hago ahora. Es decir, a mí me gusta levantarme temprano porque esa sensación de tener tiempo para mí, ¿no? Al principio del día era algo que yo perseguía, porque yo cuando trabajaba como ingeniero calculando estructuras, yo me pasé una buena cantidad de tiempo, unos años, que me levantaba muy temprano también, pero lo primero que hacía era encender el portátil para trabajar. A las 5, a las 6 estaba trabajando. En casa primero, luego me iba a la oficina, o a veces directamente me iba a la oficina, y mejor me acostaba, me volvía a casa a las 10 de la noche, cenaba y me acostaba, todo el día trabajando. Y no tenía tiempo para mí. Yo dije, la vida que yo quiero tiene que empezar Por ti. por mí. Entonces yo ahora hago esa rutina, me voy a entrenar, y además ahora me viene súper bien a esa hora, porque todavía mi mujer y mi peque están durmiendo. Entonces es como que estoy dedicándome un tiempo a mí, pero no me estoy perdiendo estar con mi hija, ¿no? y con mi mujer. Claro. Entonces cuando vuelvo, que aproximadamente vuelvo sobre las 8 y media a casa, desayuno, y ya pues ellas se empiezan a levantar, pues ya empieza un poco la jornada, ¿no? con ellas, y ya a partir de ahí depende un poco. En general no suelo ir a la oficina, por la mañana suelo trabajar un poquito en casa, a lo mejor 1 hora, 2 horas, si tengo que ir a la oficina pues a grabar contenido, o a veces a reunirme con el equipo, o hago la reunión desde casa. La tengo bastante cerca, la oficina, pero es cierto que ahora, estando mi hija tan pequeñita, que tiene ahora pues casi 8 meses, pues si puedo elijo estar en casa mejor. Claro, disfrutar eso. Ahora es mi máxima prioridad. Y luego ya depende, pues normalmente suelo comer en casa, por la tarde a veces tengo alguna sesión, los lunes tengo mentorías, los martes suelo tener de 7 a 9 clases de alguno de mis programas, miércoles por la tarde también tengo una horita, de 4 o 5, mentoría de marca personal con un grupo reducido, y obviamente pues esa flexibilidad me permite pues estar aquí hoy en Madrid contigo. Claro. ¿Y normalmente vas viviendo tu día en bloques? Ahora ya no. Ahora ya no. Ahora ya no. Ok. ¿Temáticos? O sea, ahora ya no. Ya no, ok. Lo he hecho, o sea, el time blocking forma parte de mi vida como buen experto en productividad, pero ahora ya no. Es que tienes esa flexibilidad. tengo esa flexibilidad, ahora me da... O sea, yo sí, me pongo a hacer algo. Ya. O sea, por ejemplo, cuando estuve escribiendo el libro,
me ponía bloques, o sea, así que hacía, voy a estar 1 hora escribiendo. Cuando me pongo a hacer algo, como que apago el botón del mundo y foco máximo con lo que estoy haciendo. Pero no me gusta ya tener la sensación de 9 a 10 tengo que hacer esto, de 10 a 11 tengo que hacer esto, de 11 a 12 trascendí eso. Pero para alguien que recién está empezando, ¿aconsejarías eso? Sí, sin duda. Okay. De hecho, lo haría más fácil. Le diría que se obligase a tener al menos un bloque de 1 hora, máximo 2 horas, al principio de su día, para lo más importante. Ese es el bloque más importante. Porque tú tampoco puedes estar todo el día al máximo. No puedes estar todo el día con el 100% de foco. No. Tienes subidas y bajadas de energía. Habitualmente al principio de tu día tu energía está más alta. Entonces esa primera hora yo la llamo tu hora de poder, 2 horas máximo, de máximo foco, sin distracciones, con lo importante, puede hacer que avances más en esa hora que en 8 horas a medio gas. Ok. Y bueno, volviendo a la rutina, en la tarde, en la noche, ¿tienes algún tipo de rutina igual? Sí, de hecho, bueno, nos mudamos a una casa justo antes de que naciera la peque, en septiembre del año pasado, y hicimos una reforma, y una de las cosas que, aunque es un pequeño detalle, ¿no?, pero que incluimos en la reforma era poner doble interruptor, o sea, luces blancas y luces rojas en toda la casa, ¿no? Okay. Entonces, cuando llega la hora ya de la cena, ponemos las luces rojas, es la primera parte de la rutina, digamos, presueño, y ya pues como que se apagan pantallas, el ambiente ya es todo mucho más calmado. Yo no sé lo que pensarán, porque es verdad que aquí en España no es muy habitual, ¿no? Y desde fuera queda un poquito raro, ¿no?, ver ahí la casa con las luces rojas, pero es el primer paso. Ya pues cenamos, normalmente tenemos una conversación, mi mujer y yo, depende un poco de mi hija. Mi hija hay días que se duerme más prontito, hay días que le cuesta un poquito más, entonces nos la vamos cambiando, ella y yo. Okay. Está un poquito más potrosilla porque es juerguista y le gusta trasnochar. Entonces ya pues ahora nuestra vida por la noche es pues intentar dormirla, pasar un ratito con ella mientras tanto, le cantamos y cuando ya se duerme pues tenemos nuestra conversación, bajada de revoluciones y a dormir. Ok, buenísimo. Y ahí normalmente repasas un poco de cómo ha ido el día, repasas un poco de los objetivos, to do, nada. No, yo cuando termino sí que es cierto que ahora me gusta ya cuando cierro la parte profesional, que ahí depende un poquito del día, ¿no? Pero hay días que pues, si por la tarde no hago nada, lo cierro por la mañana, o si por la tarde hago algo, lo cierro ahí. Ahí sí que ya me planifico el día siguiente, pero yo tengo un sistema de planificación que en 5 minutos me planifico, o sea, es muy, muy rápido, porque si durara más tiempo no lo haría todos los días. Entonces, tengo un sistema de listas donde yo repaso en mi lista de entrada lo que puedo hacer el día siguiente, me lo pongo en mi lista de salida, me fijo solo en eso y la lista de salida lo meto en el calendario del día siguiente. Y yo veo en mi calendario y digo, vale, mañana sé que mi día es este, punto. Okay. Pero sí que, o sea, por ejemplo, ayer no hice nada. Bueno, lo único que hice ayer a nivel de trabajo, para que te hagas una idea, ¿no? Que ayer fue jueves, día laboral normal, y me levanté, no entrené porque luego había quedado para entrenar, entonces hice cardio, estuve escribiendo, bueno, mentira, me grabé una lección en audio, que sí que estuve grabando media horita, desayuné, vino el peluquero a casa y me fui a Valencia con coche a entrenar con un amigo, a comer con un amigo, regresé a casa y tuve un momento de introspección. Mi mujer ayer no estaba porque se había ido ya al Albacete, que era yo con ella. Uh-huh. O sea que me gusta tener tiempo libre sin hacer nada. Y lo único que hice fue grabar una lección en audio y responder unas preguntas por una entrevista para un periódico, para El País. Okay. O sea que busco ahora no llenarme la agenda. Yo hace un tiempo me creí, lo importante de las creencias, ¿no? De Grant Cardone, esa frase que dice él mucho de los huecos libres en la agenda son el diablo, ¿no? Entonces yo llenaba la agenda y ahora lo que busco es vaciar la agenda. Claro, sí, totalmente. A veces una cosa la sacas fuera de contexto, ¿no? Pero sí, o sea, yo igual veo ciertos hacks o gurús de productividad, pero al final al cabo no es lo que quiero. Y creo que ahí de nuevo partimos a eso, o sea, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que vas visionando? Hablemos un poco acerca de hacks de productividad. Vale. Y también al mismo tiempo vamos a hablar de estos mitos. Estoy lanzando un par y claro, vamos a ir desmintiendo o viendo si es mito o claro, es algo fáctico. Primero sobre la regla de las 10.000 horas. ¿Qué opinas sobre eso? Wow,
Bueno, pues voy a dar mi opinión. Vamos a ver. Hacen falta 10.000 horas, ¿no?, para ser un experto en un tema. En general, hace falta dedicarle mucho tiempo. O mejor dicho, no mucho tiempo, sino... Porque tú puedes dedicarle 10.000 horas y ser un mediocre. Sino que hace falta dedicarle horas de práctica deliberada. O sea, a mí esta frase o este concepto me parece súper importante. O sea, cuando tú haces algo en lo que quieres ser bueno, una habilidad, una profesión, un negocio, que el tiempo que le dedicas sea con una cantidad de foco absoluto en aquello que haces. Sin distracciones, sin ir a medio gas, o sea, al 100%. Entonces, incluso siendo así, puedes acortar ese camino. Y luego también a mí me gusta siempre plantearme, ¿hay una opción más eficaz de hacer las cosas? ¿No? Nosotros, por ejemplo, en Productividad Feroz enseñamos a la gente a leer un libro en 1 hora o menos. ¿No? La gente dice, pero no es posible. Te lo lees en 1 hora, lo entiendes más, lo retienes más, lo disfrutas más. O sea, un libro entero. Un libro entero, sí. ¿Cómo lo hacen? Hay una metodología. Ok. Entonces, una de las partes clave, o sea, no es simplemente me concentro, pero una de las partes claves es, tienes que acceder a un estado de concentración extraordinario. Okay. De hecho, o sea, una de las sensaciones que tiene la gente cuando bueno, lo enseñamos en 2 días seguidos. O sea, la gente entra un sábado por la mañana leyéndose un libro en 8 horas, o 10 horas, o 12 horas. El sábado por la noche ya se lee el primero en 1 hora o menos, y el día siguiente se lee 4 libros más en 1 hora o menos. Es muy loco, pero surge de esa pregunta de, oye, ¿cómo puedo hacer algo mucho más rápido? ¿Hay otro camino para hacerlo diferente? Y obviamente hay una parte que tiene que ver con la concentración. Y como te decía, una de las cosas que pasa es que a la gente le ponemos el cronómetro de 1 hora y ya llega un punto en que 1 hora te parece mucho. O sea, ves la hora, porque tenemos una cuenta atrás, ves el libro 200, 300 páginas y dices, coño, es factible. Pero en este caso están escaneando. No, están realmente leyendo cada uno. Hombre, estamos leyendo. Ok. No, o sea, esto no es pasar las páginas. Ok. Esto es, leo el libro con más concentración, con más retención, con más comprensión, y sucede algo brutal. Si es que yo era un escéptico con respecto a todo esto, pero en su momento también aprendí hace ya pues casi 10 años, lo practiqué tanto, leí un porronazo de libros y luego empecé a enseñarlo, ¿no? Y la sensación que la gente se queda es, cuando termina, yo le digo a la gente, ahora que has terminado de leerlo, grábate un vídeo y explica el libro. Y te pueden estar 1 hora hablando del libro si quieren. Wow. Y flipan, porque tú cuando te lees un libro como la gente lee a nivel normal en 12 horas, le digo, ahora que tú estás viendo, explícamelo. ¿Qué cuentas del libro? Una idea general. No retienes. Pero claro, es aprender a utilizar tu mente de una forma muy, muy, muy diferente. O sea, que a veces no hace falta 10.000 horas. Hace falta conocer la metodología adecuada. Y el cerebro es mucho más potente de lo que creemos. Sí, totalmente. Hablando de la rutina mañanera. Sí. ¿Crees que tiene que ser larga? O sea, ¿cuáles son los mitos alrededor de esto? Cuanto más corta, mejor. ¿Por qué? Porque si no, no la harás. ¿No? Okay. Pasa que ahora está muy de moda, ¿no? Hay algunos influencers que suben su rutina, ¿no? Y que pone 4 a.m., 5 a.m., 6, sí. Y se tiran 5 horas de rutina matutina. Pero tú dile a mi cliente ideal, ¿no? O sea, a mi cliente habitual, ¿no? Que es pues una mujer o un hombre, son de muchas edades, pero en general, pues en la mediana edad, que trabaja, que tiene su negocio, que tiene sus hijos. Tú dile que tiene que estar 3 horas por la mañana haciendo su rutina matutina. O 1 hora, no. Yo le digo a la gente, una rutina matutina de 5 o 10 minutos. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que la hagas todos los días. Si la haces un día y 7 no te sirve de nada. Entonces, cuanto más corta, mejor. Porque entonces te asegurarás de hacerla. Totalmente. De ahí, bloques de 90 minutos. ¿Qué opinas de eso? Bueno, el cerebro, hay diferentes estudios. Hay algunos que hablan de que la máxima cantidad de atención son 60. Hay gente que dice que son 90. Hay gente que dice que son 120. No hay un número exacto. O sea, pero bueno, se mueve entre 60 y 120 minutos. Y es cierto que cuando trabajo con time blocking, el ponerte ese horizonte temporal está bastante bien. A mí me gusta trabajar en bloques de 1 hora. O sea, cuando elijo hacer algo, normalmente, por ejemplo, cuando escribo el libro, tengo 1 hora. Es como una cantidad de que a mí no se me hace demasiado larga. Entonces, yo prefiero no llegar exhausto a esa hora y media, que son 90 minutos, sino lo bajo un poquito más, me pongo la alarma y es como 60 minutos. Ok. Solo por curiosidad, Sí. ¿utilizas estimulantes o no? O sea, como cafeína, Sí. nicotina. Okay. Sí. A ver, ¿Ciertos horarios?
yo tomo, esto igual queda un poco mal decirlo, yo tomo mucho café. Ok. Pero me encanta. O sea, para mí, más allá del efecto estimulante, que yo creo que ya tengo los receptores de adenosina bloqueados, para mí es un ritual. O sea, Sí, o sea, para mí es... de verdad lo disfrutas. venía ahora en el tren y tenía mi libreta para escribir, mi café, tren, café, escribir, ¿qué más? O sea, yo, entonces, el mayor estimulante mental que tenemos es nuestra propia mente, la capacidad de estimularnos nosotros mismos. Sí que utilizo un truco que puedo comentar si quieres, que puede ser un poquito raro, un poquito extraño, claro, pero que es el utilizar la energía sexual. Ok. Entonces, creo que todo el mundo puede darse cuenta, ¿no? Que la energía sexual es muy poderosa. Los hombres principalmente. Pero las mujeres también, ¿no? Okay. O sea, los hombres también, pero las mujeres también tienen esa energía sexual, ¿no? Y todos y todas creo que alguna vez hemos hecho cosas o hemos pensado en hacer cosas motivadas por la energía sexual, ¿no? Que dejas de pensar en cualquier otra cosa porque sientes ese subidón dentro, ¿no? Cuando yo me leí Piensa y hágase rico, de Napoleon Hill, en el capítulo 11 habla del misterio de la transmutación sexual, ¿no? Y yo decía, ¿esto qué es? No lo explica cómo hacerlo el tío. O sea, te cuenta lo que es, pero no te explica cómo hacerlo. Yo dije, esto yo quiero conocer, porque habla de cómo transmutar tu energía, cómo utilizar tu energía sexual, que es poderosa, para tu parte profesional, o para tus objetivos, o para la parte creativa, ¿no? Sin renunciar al sexo. O sea, no implica que tengas que renunciar a la parte sexual, ni mucho menos, y eso no lo recomiendo renunciar, obviamente. Claro. Pero es, oye, si yo, por ejemplo, quiero tener un elevado estado de concentración, quiero estar muy enfocado en un proyecto, pues existe una metodología, o sea, existe un proceso que es como esa sensación de excitación sexual, en lugar de reprimirla, la puedes, digamos, transmutar o canalizar o transformar en un estado interno de confianza, determinación, foco, compromiso, energía. Y eso lo utilizo y es brutal. ¿Cómo se ve esto? O sea, ¿un tipo de meditación? Sí, es una especie de meditación donde lo que haces es conectar primero con esa energía sexual, que obviamente al principio está más... la sientes en la zona genital, obviamente, ¿no? Especialmente. Okay. Y consiste en... Tiene mucho que ver con el tantra, ¿no? En mover esa energía por el resto del cuerpo, a través de una serie de respiraciones, mueves esa energía por el resto de tu cuerpo, de forma que esa sensación que al principio está en la zona genital ubicada, pues se expande. Okay. Y llega un punto en que cuando se expande, tú ya no sientes ese calentón de necesito sexo, sino sientes una sensación de poder interior, de fuerza, de energía, de vitalidad, de foco extraordinaria. Y esto a mí me cambió la vida, porque te permite alcanzar un estado de energía muy elevado, sin estimulantes externos, solo con tu propia energía y tu respiración. Sí, y estoy súper de acuerdo, ¿no? Porque se hablaba mucho de que esta energía es tan fuerte, o sea, especialmente en el lado del hombre es una energía creadora, o sea, realmente puedes utilizarla para crear, pero el tema está en cómo la transmutas. Lo que yo he hecho, bueno, lo he hecho a través de escuchar biohackers, que igual estás metido en este mundo, que simplemente ellos no eyaculan. O sea, están en un periodo de no eyacular, sí tienen relaciones sexuales, pero tratan de no eyacular. O tienen sus métodos para que realmente no haya una eyaculación y puedan retener lo más posible de sus, en este caso, de su semen. Porque es una energía, bueno, creadora, poderosa, y cuando he estado tanto tiempo en una retención, he estado, o sea, mi energía era totalmente otro, mi fuerza, mi foco, versus otras épocas que no he estado mucho en retención, o sea, que he estado con mucha actividad sexual, mi energía se iba por el piso, y es algo que lo he encontrado igual. Yo te diré que a nivel de experiencia personal también, obviamente noto que cuando llevo más tiempo sin eyacular, sientes una energía mayor. Es cierto que luego buscas en la evidencia científica y, por ejemplo, a nivel de testosterona, ¿no? Que es seguramente pues la hormona, ¿no? que más impacto tiene en nuestra energía, nuestra determinación, ¿no? en los hombres y también en las mujeres, no hay una evidencia de que realmente afecte a nivel de testosterona. Pero fíjate, yo creo que es más importante que esto, o sea, más importante de si eyaculas o no eyaculas, es el apego que tienes a la eyaculación. Es decir, cuando a lo mejor hemos tenido una etapa, ¿no? de buscar más esa sensación física, lo hacemos porque estamos buscando una sensación, que a lo mejor la buscamos porque estamos estresados,
porque queremos evadirnos. Entonces yo creo que el problema no es tanto si eyaculo o no eyaculo, sino la intención. Porque eyacular como tal no tiene nada negativo. Pero si yo lo utilizo como una vía de escape, aunque no piense, voy a eyacular como vía de escape, no, pero porque estás estresado, porque no te sientes en coherencia, porque te cuesta estar en presencia, y buscas eso como vía de escape, entonces sí que puede convertirse en un problema. Igual que hay gente que recurre a la comida como vía de escape. O sea, al final hay vía de escape como el sexo, la comida. O sea, el problema nunca es el sexo. El problema nunca es la comida, basura. El problema nunca es el dinero. ¿El problema cuál es? El apego al sexo, el apego a la comida, el apego al dinero. Claro. Entonces es importante esa conciencia de ¿por qué hago esto? Lo hago por apego, entonces tengo un problema. Totalmente. Bueno, ahí nos hemos desviado un poco. Sí. Volvamos al otro tema, o sea, de quizás mitos o verdades que hay. Tim Ferriss habla sobre este one thing, ¿no? De que técnicamente es solamente hacer una cosa grande al día, igual tener un solo objetivo, y lo llama como el one thing. Creo que sacó todo un libro alrededor de eso. Así que, ¿qué opinas sobre esto? Bueno, luego está el libro de Gary Keller, de Lo Único, ¿no? Que también habla mucho de enfocarte en una cosa. Tiene bastante razón. Aunque Tim Ferriss, el cabrito, luego dice que seas bueno en dos cosas, que también mola mucho. Dice, en lugar de buscar ser bueno, solo ser el mejor en una cosa, busca ser bueno en dos. Aunque bueno, esto es un poquito más a largo plazo. Pero bueno, por responder a tu pregunta, para mí tiene mucha... O sea, en esencia, aunque para mí limitarte un único día, o sea, limitarte a hacer una única cosa al día, se me queda corto. Pues como, vale, hoy he venido aquí a hacer el podcast y no hago nada más. Aunque bueno, hoy tengo poca cosa más que hacer, la verdad. Pero entonces, yo creo que sí, a nivel más estratégico funciona, ¿no? De poner una intención de qué es lo más importante hoy y que eso haga que el día valga la alegría. Claro. Antes que decir, hoy tengo 12 cosas importantes, porque si todo es importante, al final nada será importante. Claro. O sea que en esencia me parece una estrategia útil para priorizar. Ok, sí, para los que no les cuesta mucho priorizar. Sí. Ahora, hablabas un poco de que para ti es muy fácil entrar en este flow state, en esta tensión, o sea, muy buen foco. Sí. ¿Qué hábitos o qué estrategias te han ayudado? Si nos puedes compartir un par de hacks, porque para mí, o sea, puedo entrarlo, pero me cuesta igual. O sea, es algo que me cuesta, especialmente con ciertas actividades. Esto en el proceso de querer escribir un libro, o sea, técnicamente me cuesta demasiado entrar en un flow state, pero cuando a veces me da este pico de creatividad, me pongo a escribir y entro en ese foco. Pero cuando realmente lo agendo, no puedo entrar en ese flow state. O sea, quiero hacer todo. Y es quizás parte de procrastinar y demás, pero creo que tú has encontrado acá como tácticas, hacks. Sí. Mira, una de ellas es que esto puede sonar contraintuitivo, ¿no? Pero a mí siempre me gusta, o sea, utilizar fechas límites muy cercanas. Ya. O sea, yo me acuerdo, de hecho, mira, me sirve el ejemplo del libro. Yo hace 4 años o así empecé a escribir un libro. Empecé a escribirlo. Lo dejé a mitad. Ahí se quedó. Ahora, cuando hablé ya, porque este libro ha sido con editorial, con RBA, cuando hablé con Laia, mi editora, esta fecha, cuando tienes una fecha, yo no empiezo a escribir un libro cuando me quedan 6 meses, yo no empiezo a escribir cuando me queda un mes y estoy a full ese mes con el libro. Ok. Porque esa tensión o sea, al final la ley de Parkinson, que nos dice que al final nuestro esfuerzo, ¿no? Pues depende de cómo se va acercando esa fecha límite, es que es una realidad. Entonces yo no lucho contra eso, me adapto a eso. Eso en primer lugar, ¿no? Luego la meditación, meditar todos los días, 5 minutos. Yo no le digo a la gente que medite 20, medita 5. Entrena tu capacidad de atención. Estamos en un mundo en el que además, con los reels, con todos los estímulos, nos cuesta concentrarnos. La gente abre un libro y se le va la cabeza a otras cosas. Nos cuesta concentrarnos. Si meditas 5 minutos todos los días, vas a aumentar tu capacidad de concentración. Y luego los rituales. O sea, el poder de los rituales, tener tu anclaje de concentración. Yo, por ejemplo, tengo en el escritorio una vela de canela. Entonces ya el propio olor, he desarrollado tanto esa sensación de que con el olor de canela me concentro, que cuando entro al despacho y huelo la vela, cambia tu estado. Y para llegar ahí, por ejemplo, una de las cosas que he practicado mucho, que te sonará, es el método Silva, que al final es un proceso de entrenamiento mental para acceder a un estado de flow cuando quieras. Ok, ¿cómo es ese método para las personas que no? Pues es un método,
es un poco más complejo como para explicarlo en poco tiempo, pero básicamente lo que consiste es que tu cerebro trabaja habitualmente en ondas beta, ¿no? Que son una determinada frecuencia cerebral, ¿no? Como vamos a estar ahora. Pero cuando dormimos estamos en otra frecuencia cerebral inferior, mucho más calmada. ¿Podríamos encontrar una frecuencia cerebral no tan calmada como cuando dormimos, obviamente, pero que sea intermedia entre cuando dormimos y cuando estamos despiertos, y que estando despiertos en esa frecuencia estemos mucho más concentrados? Pues esa es una frecuencia que se conoce como estado alfa del cerebro, que se puede acceder a través de visualizaciones, ¿no? Por ejemplo, el método Silva propone, entre otras cosas, una relajación mental con una cuenta atrás que tú visualizas en tu pantalla mental, ¿no? Cuando cierras los ojos vemos como una pantalla negra aquí, pues visualizamos una determinada cuenta atrás, hacemos unos ejercicios de relajación corporal, de relajación emocional, de relajación mental, y finalmente con esa cuenta atrás accedemos a ese estado alfa. Cuando lo entrenas mucho, es casi instantáneo acceder si tienes práctica. O sea, esto haces antes de entrar a la actividad. Sí, antes de entrar a la actividad. Ok, Sí. O antes de empezar. Sí, antes de ponerte a escribir, antes de ponerte a Okay. una reunión importante, un evento. Ok, buenísimo. Creo que queda súper claro todos los hacks que nos estás compartiendo. ¿Hay algo más que haya transformado en este caso, tu productividad? Yo explico el Pomodoro infernal, ¿no? Está la técnica Pomodoro, que conocerás, que es la típica, ¿no? De divide tu tiempo. Yo esto lo empecé a practicar cuando estudiaba en la universidad, ¿no? Dices 25 minutos de estudio, 5 de descanso. 25 de estudio, 5 de descanso, ¿no? Y dije, vale, funciona, pero yo me planteé cuando empecé a trabajar, ¿y si hago bloques de 10 minutos? Entonces, cuando tengo que hacer una tarea, ¿no? De mucho foco, y me apetece pasármelo bien, o sea, me apetece darle caña a la mente, cojo una hora, la divido en bloques de 10 minutos, entonces mi objetivo es, por ejemplo, imagínate que estoy escribiendo, ¿cuántas palabras puedo escribir en 10 minutos? ¿Cuántos emails puedo responder en 10 minutos? O sea, ¿cuánto puedo avanzar en 10 minutos? 10 minutos parece muy poco tiempo, pero realmente es mucho tiempo, si estás al 100% enfocado. Ok. Sí, igual, porque ahí estás aplicando un poco el tema de tener un deadline, ¿no? Justo. De tener una claro, fecha. es el deadline, pero aplicado a lo más mínimo, que ya coger una hora y dividirla en bloques de 10. Y también estás haciendo un sentido humano que es la competencia, o sea, la competencia contigo mismo. Claro, o sea, claro. ¿cuánto puedo lograr? Exacto. No, me parece muy buen hack. En cuestión del ambiente, estabas mencionando un poco hace rato de tener un aroma, Sí. canela. Pero, ¿qué otros hacks aplicas en cuestión de optimizar el ambiente? O sea, ¿utilizas un tema de luces más especiales? Se habla mucho igual sobre eliminar aplicaciones, dejárselo a otro lado. ¿Qué es lo que vas utilizando en este caso? Una de las cosas por las que me compré la casa en la que vivo es que tiene unas ventanales enormes, entonces hay un montón de luz natural en mi casa. Y luego, simplemente, cuanto menos cosas, mejor. Ok. Simplicidad. Ok, sí, 100%. Y bueno, con lo último que quiero ir acabando estabas mencionando sobre ponerte estos deadlines, Sí. ¿no? Que llega a ser, o sea, llega a crear como un, entre comillas, estrés sano. Pero al mismo tiempo, ¿dónde está esa línea del estrés? ¿Dónde está esa línea de dejar de optimizar? ¿Dónde está esa línea de...? Porque lo que he encontrado personalmente en mi vida, especialmente en el mundo de biohacking, es de que es muy difícil, o sea, tratas de tener todo perfecto, pero vas a ese extremo. Y me cuesta dibujar esa línea de cuándo dejar de optimizar, cuándo dejar, o sea, empezar a soltar, cuándo ya empezamos a parar. Es como el lado oscuro del desarrollo personal, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿dónde dibujas esta línea para poder tener un buen balance? ¿Y crees en el balance igual? Pues mira, voy a terminar entonces como hemos empezado. La respuesta siempre está en la vida que quieres vivir. Claro. Y si tienes dudas, el cuerpo lo sabe. Es decir, hay una herramienta muy útil a la cual yo recurro, que es al final el test muscular, o incluso no hace falta que domines la técnica del test muscular, puedes hacer simplemente escuchando tu cuerpo. Claro. Cuando haces cosas que te quitan la paz, tu cuerpo se encoge, tu cuerpo de alguna forma te avisa. Cuando estás en el punto óptimo, tu cuerpo se expande, tu cuerpo se relaja. Entonces, no tenemos que buscar tanto las respuestas en nuestra mente, ¿no? ¿Cuándo sabes el punto que...? Eso es una pregunta que le estás haciendo a tu mente. Y la mente es inocente, lo cual quiere decir que no sabe discernir la verdad de la falsedad.
La mente para ese tipo de preguntas es poco útil. Ujú. Donde tienes que escucharte es en el cuerpo. Y tu cuerpo te sabe decir, tu sistema nervioso es muy inteligente. Entonces, si tú lo sabes escuchar, tú sabes decir dónde está ese punto, ¿no? Dónde está ese balance. Que a mí el balance no me gusta, la palabra. Equilibrio, balance no me gusta. A mí me gusta armonía. Porque cuando la gente dice, es que tienes que tener la vida en equilibrio, eso como que implica que todo tiene que estar igual. Y yo no soy partidario de eso. Yo creo que obviamente tiene que haber una armonía, pero que va a haber momentos en los que vas a priorizar tu parte profesional, porque lo requiere. Va a haber momentos en los que yo he sido papi hace poco, pues ahora lo más importante es mi pequeñita. Pues Totalmente. obviamente no puedo estar en equilibrio con todo, no quiero estar en equilibrio con todo. Entonces es más darte cuenta de dónde está esa armonía, no descuidar nada, claro que sí. Y para eso el cuerpo es muy sabio. Entonces cuando las preguntas importantes como esas que tú has hecho, te escuchas. Porque a veces la pregunta es, ¿para qué narices voy a optimizar tanto? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? A veces nos Claro. metemos en esa rueda, ¿no? De la productividad, del biohacking, de optimizar. ¿Para qué? Si yo quiero llegar aquí, pues voy a hacer lo que me permita llegar aquí y ya está. Todo lo demás... O sea, como mensaje final, o casi final, me gustaría decir que la verdadera productividad tiene mucho más que ver con quitar cosas que con añadir. Y la gente se equivoca y quiere añadir sistemas, trucos. Vamos a quitar lo que no hace falta. Sí, eso igual te deja fluir y no te quita energía. Creo que igual eso es una de las palabras clave. Y me encanta esta palabra igual, armonía, porque te da a entender de que la vida es como un baile. Exacto. No de que al final al cabo vas bailando mucho más hacia ese lado, pero luego tienes que retornar y luego vas bailando de ese lado. No es un balance, no es un equilibrio porque no todo le hace caer al mismo tiempo. Ya va a haber épocas, creo que igual ahí me encanta hasta observar el universo, porque el mismo mundo vive en épocas. O sea, tenemos estaciones Sí, claro. por algo, ¿no? Y hay estaciones donde hasta las mismas plantas se estresan más, pero son estaciones que tú tienes que saber bailar en esas estaciones. Sí. Y bueno, nos vamos ya con la última parte, que es donde pueden saber más acerca de ti. Bueno, pues mira, yo escribo un consejo diario cada día, entonces pueden suscribirse en miguelnavarro.es/consejo. Ahí todos los días mando un email a las 5 de la mañana y pues con un consejo sobre biohacking, sobre productividad, sobre hábitos, sobre mentalidad, una reflexión. Así que ahí me pueden seguir en Instagram, en YouTube, tanto en mi cuenta que es miguelnavarro.es como en la cuenta de mi empresa, que es Productividad Feroz, también en la web, productividadferoz.com. Y ahora justo, pues me hace ilusión también venir aquí porque es el primer podcast en el que hablo de mi segundo libro. Justo lo hemos sacado en preventa a la hora, en día en que estamos grabando esto, hace un par de días, o sea que cuando salga ya estará a la venta y recoge, ¿no? Se llama Manifiesto para la Calma y recoge esa nueva productividad, ¿no? Que yo también he tenido que aprender para vivir sin renunciar a tus objetivos, pero con mucha más paz. Buenísimo, Miguel. Entonces, la pregunta que le hacemos al final a todo invitado, que llega a ser, asumamos que todo tu contenido que esté allá afuera, tus libros, todo lo que has puesto allá afuera, desaparece. Pero tienes un último mensaje. ¿Cuál sería ese mensaje? Pues mira, les diría justo lo que hemos dicho del... ya tengo que elegir, no, voy a decir otro. Pues mira, hablando del propósito, iba a decir el propósito, pero creo que esto es más potente y más sencillo. El propósito hemos dicho, ¿no? Que servir a los demás es una de las claves, ¿no? De la felicidad. Pero eso hace que mucha gente se olvide de uno mismo. Entonces, mi mensaje final sería: lo más generoso que puedes hacer por el mundo y por los demás es ser tu mejor versión. Buenísimo. Me encanta porque igual cubre mucho lo que hemos hablado, ¿no? Porque todo el mundo quiere ser su mejor versión, por eso quieren ser productivos, pero al final al cabo es lo que más nos cuesta. Así que buenísimo, Miguel, te agradezco mucho. Ha sido un placer, Marcelo, gracias.